me imagino muchos conoceréis a Mar, ¿vale? Por también la cuenta de Keval, donde ella publica ocasionalmente junto al resto de nutricionistas. Para quienes no la conozcáis, ¿qué llevas? ¿Cuánto tiempo? ¿Un año y un poquito? Eso ¿Cuánto es. llevas exactamente? Llevo desde febrero del año pasado, un año y poquito, lo que has dicho. Justo, lleva un año y 2 meses. Nada, trabaja junto al equipo del resto de nutricionistas que muchos conoceréis. María, Blanca, Alberto, Diego, pues bueno, son 9 nutricionistas, ¿vale? Que en el día a día me van ayudando. Mar principalmente se encarga del trabajo que principalmente va dirigido en muchas ocasiones a mujeres. Mira, por aquí tenemos a Blanca, otra de las Nutris. Como bien os decía, Mar trabaja mucho el ámbito metabólico, que es lo que vamos a trabajar hoy principalmente, pero bueno, también está especializada y trabaja de forma profunda todo lo que son los desequilibrios gastrointestinales y toda la fisiopatología sistemática que existe alrededor de los desequilibrios del aparato digestivo. Que sepáis que Mar es una de las personas que mejores reseñas tiene en Google. Primero por sus amplios conocimientos y segundo porque la gente literalmente, y lo dicen en las reseñas, dicen que solo estar con ella les alegra y les salva la vida. O sea, fijaos a quién tenemos delante. No, sí, sí, quien me conoce sabe que siempre doy lo mejor de mí para que cada paciente se sienta al 100%, tanto por dentro como fuera. Sí, sí, doy fe de lo apasionada que es en su trabajo y el corazón que pone. Y bueno, pues sin más dilación y sin más preámbulos, vamos a ir entrando un poco en materia. Nos encontramos ahora en abril y bueno, sí que es cierto que, pues bueno, hace veintitantos años, cuando yo empecé a trabajar, sí que existían muy definidas las fases de definición, de adelgazamiento, cuando llegaban las fases cercanas a verano y cuando llegábamos un poco a octubre, noviembre, principalmente en Valencia, donde yo vivo, pues existía la clásica fase de volumen donde la persona hacía hipertrofia, construía masa muscular. Y aunque esto se ha ido pues cada vez más neutralizando, yo creo en gran parte que es como consecuencia de las redes sociales, de forma que cada vez nos exponemos más y todos queremos estar guapos, definidos, perfectos durante todo el año y ya no existen fases tan definidas. Igual en los gimnasios, la gente se apuntaba en enero, en abril, durante 2 meses quería definir y esto se va cortando. Pero sí que es cierto que, bueno, que entramos en estos meses, abril, mayo, junio aproximadamente, donde la gente lo que principalmente busca es bajar de peso. Y igual que, bueno, tú más o menos, pues tienes las agendas llenas prácticamente todo el año, pero me imagino que el perfil de paciente, los requisitos, incluso el mismo paciente que tienes en enero y que tiene otra serie de objetivos, bienestar, etcétera, o sea, cuando llega abril, mayo, normalmente siempre existirá ese pequeño apretón de decirte, oye, Mar, a ver si me pones para bajar un poquito kilitos, para definir, para ponerme el bikini que me quiero ir este año mejor que nunca a Ibiza, etcétera. Me imagino que eso seguirá siendo una constante en consulta, ¿no? Ujú, eso es. Al final, el tema de la mejora de la composición corporal es algo que vemos durante todo el año, pero ahora en estas épocas, de cara ya al buen tiempo, con tema de la ropa, que se empiezan a poner camisetas más cortas, pantalones más cortos, ahí sí que la gente al final lo que busca es mejorar esa composición corporal, definir más y lo que trabajamos también en consulta, aparte de todo lo que vemos a nivel patológico, es sobre todo el tema de la mejora de la composición corporal. Más que perder peso como tal, recomposición corporal y nos centramos más en eso, en esa ganancia de masa muscular, pérdida de grasa y recomponer todo al final. Uh -huh. Vamos a intentar, para todos los que estáis aquí presentes, que, aunque evidentemente pues hablemos de teoría y pues bueno, tanto Mar como yo vayamos exponiendo ciertos conceptos, vamos a intentar que también sea eminentemente práctico. No quiero que os enredéis con muchos conceptos. Igualmente lo voy a dejar colgado en el muro y lo dejaré colgado en mi canal secundario de YouTube para todos los que queráis volver a revisarlo, pero si queréis hacer consultas, por favor, aprovechadlo, ¿vale? Que no sea un monólogo simplemente de Mar y conmigo, ¿vale? Yo las voy a estar leyendo. Así que, pues mira, nos acaban de hacer una pregunta. También en verano es más interesante hacer el déficit calórico aprovechando el menor gasto calórico que tiene el cuerpo, ya que no gasta tanta energía en la termorregulación. ¿Qué tienes que decir en esto, Mar? Sino que al final
Cuando estamos en el tema del déficit, se trata también de comer menos calorías de las que gastas. Por eso el estar en déficit y luego seguir entrenando fuerza, que es muy importante, y mantener sobre todo las altas ingestas también de proteína. Y el cardio moderado, como también apoyo a hacer ejercicios de alta intensidad. Y eso al final es lo que también nos va a ayudar a mejorar esa composición. Hablando de déficit calórico, bueno, tú vienes de estudiar la carrera, la licenciatura, y bueno, esto tradicionalmente, siempre que se habla de la definición de la pérdida de grasa, acelerar el metabolismo, la tasa metabólica basal, etcétera, pues se habla del déficit calórico. Pero mira, tú como nutricionista, nosotros los médicos en la clínica no hacemos las dietas, pero tú eres finalmente, junto con los nutricionistas, los que hacéis la dieta. Al final lo que queremos en un paciente es adherencia y lo que queremos en un paciente es precisamente no hacer que caiga en un trastorno de conducta alimenticia, que es lo que muchas veces puede pasar cuando consigues la mejor de las dietas. Y aunque sí que es cierto que evidentemente tiene que existir un déficit calórico, tienes que quemar más calorías de las que estás consumiendo. En la práctica, ¿qué consejos le darías a las personas, sobre todo para conseguir sostenibilidad? Porque al inicio sí que es verdad que pues a todos incluso tendrás pacientes que te entran, Mar, pónmelo que lo voy a clavar, voy a contar los gramos, pero sabes que a partir de la tercera o cuarta semana es que la gente manda las dietas a freír espárragos, ¿vale? Y lo que buscan es, oye, a rasgos más o menos generales, ¿cómo puedo seguir bajando peso? Entonces, ¿cuáles son tus ejemplos o cómo ayudas a los pacientes a no estar mirando la hojita, contando los gramos y que sigan estando en déficit calórico? Muy bien. A mí al final también me gusta mucho trabajar la educación alimentaria. Y al final es verdad que vivimos en unos tiempos en los que la información sobre la alimentación puede llegar a ser abrumadora, porque al final te encuentras en internet, en Instagram, en cualquier red social, esta dieta es la mejor, esto es lo que debes comer, esto no, esto sí, y todo al final nos puede parecer confuso y contradictorio, porque es lo que nos encontramos. A mí en consulta muchas veces me vienen pacientes de, pero es que he visto que esto es bueno, pero otra persona dice que esto es malo. Entonces ahí al final también lo que a mí me gusta es explicar al paciente que comprenda que no existe una única forma correcta de alimentarse y que en lo que nos centramos, como bien dices, es en un plan individualizado, que no se trata de seguir un plan cerrado, que a mí tampoco me gusta imponerle algo al paciente, y a mí lo que me gusta con el paciente en consulta es pactar, no imponer, porque al final también necesitamos esos momentos de ocio, de disfrute, de flexibilidad, y más que decir lo que hay que hacer, que ahora lo comentaremos, a mí me gusta también incidir mucho en qué no hay que hacer, porque al final lo que no tenemos que hacer es castigarnos. El cuerpo al final no está roto, simplemente necesita un apoyo y tenemos que evitar caer en errores que solo agravan el problema, como por ejemplo, que lo vemos mucho, muchos pacientes que vienen con dietas muy bajas en grasas, en hidratos, por el miedo que se le puede tener. Luego, aparte, dietas muy bajas en calorías. Esto al final lo que hace es generarnos un estrés fisiológico y eso al final lo que nos hace también es elevar el cortisol y aumentar el riesgo también de atracones. Entonces, eso por una parte. Y luego lo que sí que podríamos hacer al final es intentar, pues, sobre todo, hacer pautas que funcionen y, como decías tú, que sean sostenibles y que apoyen al final, como ese estado de déficit calórico en el tiempo, al final, para que consigan esa mejor composición corporal. Entonces, lo que sí que me gusta marcar es que prioricen comidas completas, saciantes y densas en nutrientes, empezando sobre todo primero por las verduras. Explica esto, que significa que algunos estarán diciendo que significa densa y completa. Sí, vale, pues al final o sea, una alimentación densa y completa lo que tiene que llevar es lo que comentamos, tema de verduras y frutas. Al final eso tiene que ser la base para que tengamos también un microbioma sano y que favorezca una correcta digestión, que eso también es algo en lo que incidimos mucho porque nos encontramos muchos problemas digestivos y al final que una alimentación lleve verduras y frutas lo que nos va a aportar es fibra, vitaminas, minerales, hidratación celular, antioxidantes, entonces eso al final es imprescindible. Después las verduras, porque mucha gente también me encuentro que viene, yo es que como muy sano, como todo ensaladas, todo purés, todo cremas, vale, ¿qué me falta? La proteína, por ejemplo. La proteína al final también nos sirve sobre todo para preservar y desarrollar la masa muscular y al final también
es algo que nos ayuda a regular las hormonas del apetito, como la grelina y la leptina, y también nos ayudan a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y a facilitar también los procesos de reparación celular. Entonces, ¿qué es la proteína? Tenemos dos tipos: proteína de origen animal, proteína de origen vegetal. Tenemos huevos, carnes, pescados, legumbres, tofu, eura. Entonces, ahí esa parte es importante, y luego ya nos faltaría también el tema de las grasas, hablando siempre de grasas saludables, no las grasas que nos encontramos en los productos ultraprocesados, que al final lo que nos interesa son grasas como el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos, semillas, la grasa que contienen los pescados azules, que al final no son solo energía, al final también nos van a ayudar con las hormonas sexuales, porque necesitan grasa, el cerebro, el sistema nervioso. Y ya por último, que muchas veces pensamos que es como el enemigo, tenemos a los hidratos de carbono. Siempre priorizar que sean complejos y ricos en fibra, porque al final el problema de los hidratos son los excesos de azúcares simples y los ultraprocesados. Pero si hablamos al final de pseudocereales, de tubérculos, de las legumbres, avena, arroz integral, pues ahí al final nos van a aportar una energía sostenida a lo largo del tiempo, y aparte nos van a ayudar también a la síntesis de serotonina, que al final es la hormona de la felicidad, y también nos van a ayudar a mejorar los procesos metabólicos. Y al final también me gusta, con el tema de los hidratos, meterlos también de forma estratégica y viendo un poquito también el contexto del paciente. Si os dais cuenta, pues la explicación que ha realizado Mar acerca de la inclusión de macronutrientes, la distribución de los diferentes macronutrientes y cómo tiene que estar compuesta la alimentación, básicamente ha ido dirigida a cómo tiene que nutrirse una persona para estar sana, ¿vale? Entonces, fijaos cómo realmente los paradigmas o aquello en lo que nos debemos apoyar, pues todas las personas cuando tenemos que realizar una dieta, independientemente del objetivo, debería apoyarse en estas premisas de las cuales ha hablado Mar, empezando por esa inclusión de verduras y frutas que van a tener cargas de micronutrientes, de antioxidantes que van a facilitar que el aparato digestivo, con toda la repercusión que hay y de lo cual cada vez se habla más por la repercusión a nivel inmune, a nivel de neurotransmisores, como la serotonina de lo cual ha hablado, a nivel de la conexión con el sistema nervioso esté balanceado, la inclusión de la suficiente cantidad de proteína de valor biológico, la inclusión de grasas insaturadas y la inclusión de carbohidratos, especialmente de media carga glucémica, lo cual significa que no va a generar picos de insulina alargados en el tiempo, y sobre todo de forma estratégica. Eso quiere decir pues que en función del gasto calórico, el tipo de actividad, que se usen los carbohidratos. Pero principalmente hay algo en lo que os tenéis que fijar, que se ha excluido los ultraprocesados, se ha excluido las grasas transhidrogenadas, etcétera. Entonces, básicamente, nos hemos apoyado en lo que debe ser una alimentación que proporciona salud, coherencia, equilibrio hormonal, de lo que ya he hablado, leptina, grelina, que va a permitir que una mujer no tenga menorrea hipotalámica. Ahora iremos entrando en los detalles, ¿vale? Pero esto básicamente es lo que debiera constituir la base con la que empieza el plan nutricional cualquier persona, independientemente del objetivo que tenga, ya sea estético, cosmético o mejorar cualquier patología, y a partir de aquí ir entrando en los detalles. Y como pues bien hemos dicho, así se podrá conseguir la consolidación, y no una persona. ¿Cuántas veces habrás visto, Mar, personas que durante un mes o durante 6 meses o te dicen que vienen de hacer una dieta súper espartana y han bajado 10 kilos, y es que luego en un mes rebotan 12? Yo creo que incluso esos pacientes son los más peligrosos, que los habrás encontrado, a los que hay que pararle los pies y hasta de vez en cuando casi que imponerles que se tiene que saltar un poco la dieta. Eso es, pero es que hay gente que es muy espartana en ese sentido de no, y ya si le dices que un día se puede tomar algo fuera de lo normal, ya madre mía, te cruzan. Entonces ahí hay que hacer mucho trabajo con ellos y explicarse también eso, que hoy en día no se puede llevar a cabo una alimentación tan estricta por el mundo en el que vivimos también, y que al final son pequeños placeres. De hecho, en consulta también vemos muchas veces, y de hecho tengo una paciente que nos vino, que venía de antecedentes de dietas muy restrictivas, que eso le llevó al final a atracones, le hizo también ir a terapia, que eso está súper bien, ha sido un pilar fundamental y súper valioso para el proceso, pero al final eso la destrozado a nivel analítico interno por dentro, y la mala relación que tiene con la comida es lo que pueden llevar ese tipo de dietas tan restrictivas, tan, lo que decíamos, espartano de una cosa,
que al final es lo que hace al final que no veamos mejoras ni esa evolución que buscamos en el paciente. Ujú. Mira, hablando de detalles y mitos que existen, y luego te iré también recopilando algunas preguntas que han ido dejando. Mm. A veces se lee en redes sociales los peligros que hay alrededor de la fruta y cómo la fruta es el enemigo que te conduce a una diabetes tipo 2 y a partir de ahí a los problemas cardiovasculares, ¿vale? Por la glucosa que tiene. Tú, sin embargo, has hablado de la importancia de la fruta. Cuando te viene una persona y no vamos a hablar tanto de la definición o el adelgazamiento porque has hecho muy bien en incidir en algo que es importantísimo. Debemos buscar siempre mejorar la composición corporal. Eso implica sostener o mantener el equilibrio adecuado entre la masa muscular que tiene que tener la persona y el porcentaje de grasa adecuado que tiene que tener. Y esto será equiparable a una correcta salud y a una correcta estética por derivación. ¿Vale? Pero mucha gente que le tiene miedo a la fruta, a los picos de glucosa, etcétera, y te preguntarán un millón de veces si tengo que retirarla, si fruta no por la noche, cuántas piezas de fruta me puedo permitir a lo largo del día, etcétera. ¿Cómo lo gestionas y qué le dirías a la gente en relación a la fruta? Muy bien, eso es un temazo, porque al final la fruta ha sido injustamente demonizada, la pobre, en muchos entornos y sobre todo en algunas dietas extremas y que son de desinformación. Entonces, al final, ¿de dónde viene un poco el origen de ese mito, no? Muchas frutas tienen fructosa y glucosa, que son azúcares naturales. Entonces, ¿qué pasa en la población? Que también muchas veces hemos ido todo por moda. Ahora está la moda de todo alto en proteína, pero antes también era la moda de hay miedo al azúcar. Entonces, no todo el azúcar es igual y eso es lo que me gusta también hablarle a los pacientes. No es lo mismo el azúcar añadido de una galleta o del que le echan al café de por la mañana que el de una manzana, por ejemplo. Y luego a lo mejor la misma persona que me está diciendo algo de una fruta, por la noche a lo mejor se pega el atracón con las galletas o con los cereales y es como, vale. Entonces, el miedo al final viene de generalizar, de que confunden azúcares libres con los intrínsecos de la fruta. Entonces, al final se ha visto que las frutas enteras, especialmente las que tienen fibra como las manzanas, las peras, cualquiera, están asociadas, de hecho, con menor riesgo de desarrollar la diabetes tipo 2. Lo que sí que puede aumentar el riesgo si se consumen en exceso es el tema de los zumos, porque al El final, jarabe, el jarabe de maíz, sí, exacto. Aparte, sí, 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 que al jarabes final de tiene, fructosa, etcétera, claro. eso es, tiene una alta carga glucémica, ahí se pierde la fibra y Mm. al final la fibra de la fruta ralentiza la absorción del azúcar y evita los picos de glucosa en sangre que comentabas. Y lo de los mitos, la fruta de noche engorda, al final es lo que digo, un plátano es un plátano, en el desayuno, en la comida y en la cena. Cómetelo cuando te apetezca, al final el cuerpo no tiene un reloj biológico para almacenar grasa, al final lo que importa más es el contexto. Y al final la fruta, lo dicho, tiene agua, fibra, antioxidantes, micronutrientes y en conclusión que la fruta no es el enemigo, es lo que decíamos antes del miedo a los carbohidratos, que es el enemigo. No, la fruta entre ellos no está dentro del enemigo. Pues mira, a colación de lo que acabas de hablar, de que no hay unos ciclos biológicos y metabólicos para saber, o por parte del organismo, para acumular grasa a través de la glucosa o la fructosa de la fruta, porque al final todo va a depender de ese déficit Mm. calórico, del gasto calórico, del estatus anabólico que está porque viene a entrenar la persona. Hay muchísimas variables. Esto me lleva un poco, y quiero que me expliques tu experiencia, ¿vale? Entro en consulta del ayuno intermitente. Vale, pues hace 7, 8 años, cuando yo empecé a hablar del ayuno intermitente, pues bueno, pues a partir del ayuno intermitente, como estrategia, se empezaron a observar pues ciertos beneficios colaterales, pues como que por la mañana puedas entrenar y si además ya se está agotando el glucógeno, pues puedas oxidar más grasa, que puedan existir ciertos beneficios neuronales que son conocidos. Si tú por la mañana estiras un poquito las horas y activas la adrenalina, los propios beneficios intestinales, simplemente porque no estás comiendo a todas horas y no te levantas por la noche. Pero yo creo que hay una realidad, como lo que acabas de decir, al final da igual un poco la hora a la que comas o no, o sea, al final va a depender la cantidad de calorías que metes y creo que la gran clave para
para tener el impacto positivo que tiene sobre el metabolismo cuando alguien está haciendo dieta en el ayuno intermitente, es que si solo en 8 horas puedes comer, es que al final comes mucho menos, sin más, menos pájaros, así sin pajas. Esa es la realidad, es que comes mucho menos. Sí, sí, es así, es así. De hecho, a mí lo que me gusta recomendar también en consulta, con el tema del ayuno, que también lo que decías, ha habido mucha controversia, han habido también muchas modas. A mí me gusta marcar una franja de entre 12 como poco y 14 como máximo. ¿Por qué? Porque al final con 12 horas se ha visto que para el tema del reposo digestivo funciona muy bien, pero en muchos casos obviamente depende del contexto y hay que ver a la persona e individualizarlo todo, pero de forma generalizada, más de 14 horas sí que es cierto que puede generar también un estrés al organismo y eso al final pues, nos puede afectar en el cortisol. Entonces, lo positivo del ayuno de 12-14 horas es que es fácil de aplicar y sostenible. Nos puede ayudar también a reducir el picote nocturno y, como tú decías, a regular el apetito y también la relación con la comida, porque al final lo que dices, si nos marcamos esa franja horaria, vamos a comer menos. Claro. Y al final también nos viene bien el tema del ayuno porque muchas veces nos va a ayudar también a mejorar la sensibilidad a la insulina y el perfil glucémico. Entonces, no interfiere tampoco con la masa muscular porque no hacemos un ayuno muy fuerte de 24 horas. Y luego al final, donde puede fallar más el ayuno, que por eso decíamos que había que individualizar, es que si se usa como excusa en algunos casos, porque esto es así, para comer poco, saltarse comidas por la ansiedad y el miedo a engordar, o que en algunas personas les genera obsesión o culpa si se rompe el horario de es que he cenado a las 9 y es que ya empezaba a trabajar a las 9 y tengo que desayunar a las 8. Ella genera esa obsesión, no se adapta a la persona en general, a la rutina y al final puede ser estresante e incómodo y puede ser también innecesario si ya tiene unos hábitos sólidos, que al final esto es como todo, no va a ser mágico, al final hay que usarlo de modo estratégico y como siempre pactarlo con la persona. Entonces, hay que valorar un poquito que el ayuno intermitente de entre 12 y 14 horas es una herramienta muy útil para muchas personas, pero en otros casos no tiene por qué ser obligatorio ni milagroso, solo funcionará si encaja con tu estilo de vida. Mira, hay una cosa, bueno, que me viene a la cabeza, ¿vale? Del relato que has hecho y yo lo he visto en consulta, no sé si tú lo habrás llegado a ver, ¿no? O sea, el tema de la obsesión. He tenido pacientes que incluso han podido empezar reticentes el ayuno intermitente. Les ha ido bien porque es verdad que al inicio genera cierta adherencia y hasta sorpresa a muchas personas con el hecho de decir, ostras, que viene aguantado hasta las 12 y no he comido nada. Y luego parece como que la gente, y esto especialmente, más en mujeres, lo he visto, la autoexcusa de autoconvencerse de que como les viene muy bien voy alargando la primera ingesta, luego a las 2, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7 y a las 7 de la tarde y al final solo una comida al día, autoconvenciéndose de que incluso no, es que como es que esto genera autofagia, como esto genera, he leído que mejora el sistema inmune y la reclutación de las células madres, que he visto sus vídeos, doctor, o sea, yo me he visto casos de TCAs y graves y jodidos en consulta de personas, vuelvo a decir, más por desgracia mujeres, haciendo protocolos OMAD, autoconvenciéndose de que comiendo una vez al día con 600 calorías es que están haciendo algo incluso sano. No sé si tú has llegado a ver casos así de extremos. Es un tema muy real y que cada vez lo vemos de forma más frecuente en consulta. La experiencia que tengo yo en la consulta con este tipo de personas, que como bien dices, la mayoría son mujeres, es una obsesión, por así llamarla, disfrazada de autocontrol. Porque al final muchas pacientes vienen también hiperconvencidas de que tienen que hacer ayuno intermitente sí o sí y se autojustifican. No, yo es que no tengo hambre por la mañana. Y lo que decías tú, así activo la autofagia, sin muchas veces saber bien qué significa, porque les preguntan y es como, no sé. Entonces, yo pienso que muchas veces usan el ayuno también como una autoexcusa para restringirse sin llamarlo dieta. Y lo que decíamos, las consecuencias se habla de la menorrea, pero es que también nos vienen muchos pacientes con baja energía, sobre todo por la mañana o durante los entrenamientos, y a la mínima que le cambias un poco el chip y empiezas a introducir menos horas de ayuno, más cargas de hidrato, ven que empiezan a mejorar y a nivel de composición corporal tampoco empeoran. Y fíjate, yo creo que
Tan importante es la labor del nutricionista en muchas ocasiones, o bueno, en nuestro caso, pues los médicos, yo, el doctor Andreu, el doctor Cifuentes, Roberto, pues todo el equipo médico, pero bueno, o sea, tan importante es la faceta en muchas ocasiones de generar conciencia en el paciente, de mirar la glucosa como la tienes, mirar el perfil lipídico, la presión arterial como la tienes, el síndrome metabólico y los hábitos que estás teniendo es un desastre y me estás diciendo que hace 10 años que andas para coger el coche y ya está, y oye, tienes que concienciarte. Tan importante es que son los pacientes como en muchas ocasiones generar la conciencia de que no se pueden ni se deben hacer las cosas tan al extremo, tan perfectas, ayunos intermitentes tan largos, recortar carbohidratos durante tanto tiempo, calorías durante tiempo o entrenar durante tanto tiempo. Porque esto supone una carga de estrés, de cortisol, de adrenalina, de dificultad en el sueño a lo largo de muchos meses en el paciente, que es que esto los destroza. Y yo creo que, bueno, tendrás una constante y yo creo que cada vez más, porque claro, yo creo que muchos de los pacientes que nos vienen, pues nos vienen ya pues de conocernos en las redes y parece que vienen con las lecciones tan aprendidas que las hacen todo al extremo y justo paradójicamente explícame, porque es que seguro que, es que lo harás constantemente, te toca hacer lo que has dicho. Mira, en vez de 5 días vas a entrenar 2 días. Durante un mes quizás solo vas a andar. Vas a comer el doble de calorías. Tienes que tomar carbohidratos. Tengo que asegurarme que duermas 10 horas al día. Y te mirarán con cara de esta tía está loca, está zumbada, pero ¿cómo que ahora tengo que comer? Y encima me dice que voy a adelgazar y que voy a estar mejor, etcétera. Y luego con el paso de las semanas y los meses te acabarán dando las gracias. Sí, sí, totalmente, porque al final es un tema muy frecuente en consulta. Muchos pacientes vienen frustrados porque no bajan de peso o no mejoran el nivel de composición corporal y a pesar de que comen bien, entrenan todos los días y cuando empezamos a explorar todo más a fondo, vemos que el factor estrés y hormonal obviamente también está jugando un papel clave en ese aspecto. Y al final es que vivimos en un mundo hoy en día que estamos tan metidos en la rutina que normalizamos el ir corriendo todo el día, dormir mal, comer deprisa, no parar ni un segundo, no permitirnos un momento para nosotros mismos. Y lo peor de todo es que pensamos que eso es ser productivo. Y el cuerpo al final pues no distingue de si estás huyendo de un león o si es que tienes 1000 mails sin responder y vas para todo. Y lo que tú decías, que no es solo estrés del trabajo, también cuenta el estrés emocional, el dormir, el descansar mal, el entrenar en exceso y al final pues acabas no teniendo tiempo para uno mismo y todo suma. Entonces le tienes que hacer comprender al paciente que la clave está en no comer menos ni moverse más, sino en aprender a parar y respirar, simplemente a priorizarte todo un poco. Claro, sí, es que yo creo que en realidad, pues, y sobre todo a partir de determinada edad, el organismo está hecho para estresarse, pero lo justo, de forma acotada, darle los estímulos acotados en el tiempo, darle los nutrientes óptimos para poder sufragar esos agentes estresantes y desde ahí va evolucionando. Pero claro, cuando ya no entrenas 7 días a la semana, estás en déficit, estás con tus 15.000 pasos y no poder parar y llegas por la noche y no duermes porque tienes pesadillas, etcétera, pues claro, el cortisol te está destruyendo. Y nos han hecho una pregunta, y tú la habrás, me imagino, habrás visto esta transformación en muchísimas personas. Habrás visto muchísimas personas que te vienen estancadas, yo las he visto también constantemente, típica persona, y esto por desgracia no es que sea una acusación a la mujer, pero es verdad que el metabolismo de la mujer es mucho más frágil. La mujer está hecha para tener un porcentaje de grasa mayor porque biológicamente pues está configurada para quedarse embarazada y eso implica un porcentaje de grasa entre el 20 y el 25%, cosa que un hombre está para estar en un 14, 16%, etcétera. Y cuántas son los pacientes y especialmente mujeres que lo que tú dices, aparentemente lo hago todo bien, hago mis pasos, entreno todos los días, estoy con una dieta muy baja en carbohidratos, en déficit calórico y además tomando estos estimulantes y no sé cuántos, esto, lo otro, y no bajo, no bajo, no bajo, no bajo. Nos preguntaban cómo en muchas ocasiones, pues aparentemente comiendo más, creando más músculo, entrenando menos, etcétera, se puede llegar a una flexibilidad metabólica. ¿Cómo es posible? Tú lo habrás observado, claro, y esto es porque básicamente haces sensible receptivo al cuerpo. Si a lo mejor entrenas en vez de 7 días, 3 días o 2 días solo full body, como nosotros muchas veces mandamos,
esos días la carga glucémica para que haya insulina, que no es la mala de la película, y que de esa forma la persona vaya siendo más sensible, acaba siendo más flexible metabólicamente y acaba usando mejor los dos macronutrientes. Eso es. Sí, eso en estos casos lo que pasa al final es que están en un déficit, pero crónico, llevan tiempo en dietas o cuidándose, comen poco desde hace muchos años y yo lo que les digo es como cuando tú tienes poca batería en el móvil, ¿qué haces? Pongo el modo ahorro. Pues el cuerpo también entra en modo supervivencia y entra en ese estancamiento en el déficit. Entonces al final no necesitan menos comida, necesitan más músculo, más comida y mejor entorno hormonal, que es al final pues sorprender al organismo. Entonces esto es lo que tú dices, se ve más en mujeres porque tienen más tendencia a dietas desde edades tempranas. Podríamos decir que también una mayor presión estética y mayores cambios hormonales. El sistema hormonal de las mujeres también es más sensible al estrés y a las restricciones severas. Y yo cuando vienen en pareja les digo, por el mismo motivo, por mejorar composición corporal, les digo, no os comparéis porque seguramente, porque lo vemos en consulta, tu marido vaya a ir mejor que tú. Y pasa, y llegan y ven que él mejora un montón y ya no tanto haciendo las cosas mejor porque el marido al final termina porque si se come esto, lo otro, tal. Y entra en esa frustración. Entonces, al final, lo que hemos visto muchas veces es que cuando las pacientes, o los pacientes en general, empiezan a comer más con cabeza, suben su proteína, empiezan a entrenar fuerza de verdad, mejoran el descanso, bajan ese cardio excesivo, salen de ese modo ahorro que decíamos, al final vuelven a bajar la grasa y eso es lo que decíamos, que es la flexibilidad metabólica real, aprender a usar tanto la glucosa como la grasa como fuente de energía sin bloquearse, por así decirlo. Mira, has hablado del ejercicio de fuerza. Yo sí que he vivido épocas donde la mitad de la consulta era hacer entender a la mujer que no se iba a poner como Arnold Schwarzenegger y que no se iba a poner como un futbolista y aún así no me entendía y seguía haciendo cinta, cinta, cinta a lo largo de meses, catabolizando, generando sarcopenia. Ahora vas a los gimnasios y, jolín, pues la mitad de la gente prácticamente son mujeres y si ya entrenando y dices, ostras, cómo agarra el hierro tú misma, ¿vale? Con tus stories, ¿vale? O sea, cómo le apretas y todas las chicas, yo creo que también de la clínica, ¿vale? ¿Cómo entrenáis? ¿Cómo ves la aceptación dentro de consulta cuando hablas con las mujeres de que tienen que hacer fuerza? ¿Ves aún resistencias? ¿Ves que encaja ya perfectamente el discurso? ¿Hay aún adherencia a hacer solo aeróbico eternamente como hace años? Pues cuéntame, ¿cómo lo ves esto en consulta con mujeres? Sí, hay un poco de todo. Sigue habiendo ese miedo y esa negación total, sobre todo en poblaciones de mujeres que van a ser un poquito más adultas, pero yo no quiero ponerme grande, a mí con el cardio me basta, es que me hincho si toco una pesa. Y al final no es ni inflamación ni retención, es músculo real. Luego al final también están otras mujeres que sí que tienen igual un poquito más de curiosidad, que sí que prueban, empiezan con máquinas o con clases dirigidas, con tema de peso al aire libre y se sorprenden también al ver que no se hinchan, sino que se tonifican y eso al final lo que hace también es que aumente su seguridad corporal y fuerza mental. Y luego al final pues hay gente que directamente ya está metida en su rutina, que progresan, se vuelven incluso fans, empiezan a comer mejor también porque entienden que necesitan alimentar ese músculo y al final lo que decías es que ahora entras en un gimnasio y ves a muchas mujeres dándole duro a las pesas y eso al final hace que también lo normalicemos todas. Yo creo que se empiezan a girar un poco las tornas. Yo veo muchas veces las mujeres mirando al espejo con la mancuerna, apretando los dientes y con cara de asesina, y luego veo un grupo de tíos haciéndose selfies. Digo, esto, digo, no sé, los estrógenos no sé dónde se están acumulando. Bueno, quitando bromas, antes has hablado de la importancia de los carbohidratos, que no hay que tenerle miedo. Y la importancia de saber cómo gestionarlos, cómo incluirlos y cómo ciclarlos. Háblanos cómo esto lo gestionas, ¿vale? Con tanto hombres como mujeres cuando quieren esa recomposición corporal. ¿Cómo los usas y les quitas el miedo al uso y el consumo de carbohidratos? Sí, pues ahí al final
lo que habíamos dicho, los hidratos no solo son seguros, sino que también pueden servirnos como una herramienta metabólica muy poderosa, siempre que los administremos bien. Entonces, a mí me gusta también incluirlos en los planes dietéticos de forma estratégica, como decía antes, sobre todo en el entorno del entrenamiento, que al final nos va a ayudar también a reponer el glucógeno muscular, a favorecer la síntesis proteica. Y luego, en otros casos, también me gusta incluirlo en la cena. Y aquí muchas veces, cuando le digo al paciente que puede cenar patata o boniato, me pone cara de ¿qué estás diciendo? ¿Estás loca? Y no, y al final es porque al final nos puede ayudar a inducir una respuesta parasimpática que nos va a ayudar también a conciliar el sueño, a reducir el cortisol, y esto es muy útil en personas que son un poco más ansiosas, que a veces me dicen, no, es que ceno un poco de verdura y un poco de carne. Y claro, luego dicen, no, pero es que luego me entra el antojo de dulce. Pues ahí en esos casos se ha visto que meter esa carga de hidrato les ayuda un montón. Y luego también pues en días de alta carga física o incluso mental, porque nos va a ayudar también a aportar energía sostenida y nos va a ayudar también a mejorar la tolerancia emocional. Entonces, en estos momentos, también la captación de glucosa está también optimizada por ese aumento de la sensibilidad a la insulina, y el cuerpo pues la utiliza mejor sin generar esos picos de azúcar ni un almacenamiento excesivo. Como bien ha dicho Mar al inicio, cuando hemos estado hablando de las bases y los preceptos en los cuales tiene que estar apoyada la nutrición que aporta salud, para que haya salud tiene que haber salud mental y tiene que haber coherencia a la hora también de saber cómo comemos, ¿vale? Entonces, por eso, fijaos el mito también tradicional que ha existido alrededor de que los carbohidratos no se pueden tomar por la noche porque asumimos que como esa glucosa no se va a quemar, se va a acumular en los adipocitos en forma de grasa. Es tan reduccionista, tan antifisiológico y depende a su vez tanto del contexto de cada persona. Por eso os aconsejo realmente cualquier persona que muchas veces se encuentre estancado que coja un profesional y sobre todo un profesional con el cual pueda tener feedback para ir viendo más o menos qué va ocurriendo, porque lo que ha explicado Mar es así. En muchas ocasiones el proceso de adelgazamiento o de mejora de la composición corporal no es lineal, es en forma de sierra, va mejorando, luego aparentemente después de 3 semanas se queda el proceso estancado, aparentemente incluso empeora, de repente el lunes recibe un email Mar de una persona diciendo que está pesado, que ha hecho todo perfecto, ha subido encima 600 gramos, que está chillando y está al borde de ponernos una reseña que flipas, y es porque no está entendiendo el proceso fisiológico que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es que el organismo está cayendo en simpaticotonía, se está llenando de adrenalina, lo quieres hacer todo tan bien, estás agotado y no escuchas a tu cuerpo y quieres acabar entrenando. Y metes de golpe esos carbohidratos por la noche y lo que ocurre es que el organismo cae en parasimpaticotonía, se activa el vago. Y eso lo que evita además es que no se genere por la noche neoglucogénesis hepática, es decir, liberación de glucosa por parte del hígado porque el organismo se siente en alerta. Entonces no te levantas por la mañana con pico de cortisol, pico de azúcar y ya lo tienes todo alterado. Metes de repente carbohidratos, más calorías y a la semana siguiente adelgazas 1,5 kilos con más energía y más pletórico y feliz. ¿Cuántas veces habrás visto este proceso después de un estancamiento donde la persona casi te decía que abandonaba, Mar? Sí, totalmente. Lo hemos visto muchas veces y ahí al final hemos tenido que pararle los pies de vamos a pensar, vamos a probar esta estrategia y me cuentas. Y al final ese también tiene que confiar en ti, porque hay otros que dicen no, 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 no y pasan. Pero al final ese modo lucha, huida, esa activación alta del cortisol alto, el ritmo cardíaco elevado, al final tenemos que favorecer un poquito que esa carga de hidratos por la noche, cuando llegas agotado en simpaticotonía, el estrés, el entrenamiento, el poco descanso, café para sobrevivir al día, tu sistema nervioso al final está, por así decirlo, on fire. Entonces metes una carga controlada de carbohidratos complejos por la noche y ¿qué ocurre? Pues que al final todo el sistema nervioso se relaja y es cuando vemos los resultados de que la persona que a lo mejor se notaba ese estancamiento, de repente empieza a mejorar y ya es cuando confía en el proceso. Mira, te quiero hacer una pregunta que, pues bueno, es un poco relativa a las tendencias que veo que empiezan a existir en los últimos tiempos. Parece que la divulgación científica cada vez se apoya más en que, al menos por salud,
pues la dieta o la nutrición debería estar apoyada en un mayor porcentaje de alimentos integrales y que la proteína fuera vegana. Al menos por salud parece que pues la evidencia científica tira hacia ahí, pero más allá de eso existe cada vez más gente que simplemente por filosofía pues quiere probar con dietas veganas, y tú esto lo verás en consulta también. Quería preguntarte cuál es la realidad a la hora de trabajar con personas en cuanto a los resultados deportivos, estéticos, cosméticos, en analíticas, qué cambios ves, la adherencia, si es más o menos difícil, la dificultad o no, porque cada vez creo que hay más productos. Entonces, háblame, porque cada vez hay más personas que me preguntan por la dieta vegana y sobre todo por la realidad de luego poder consolidarla en el día a día. Sí, sí, sí. A ver, al final hay en la filosofía que hay detrás del veganismo y la nutrición también integrativa, no se trata de eliminar, sino también de sumar alimentos más nutritivos y beneficiosos. Entonces, también aumentar la diversidad nutricional, el incorporar más plantas, el buscar una alimentación más antiinflamatoria y rica en micronutrientes, es un cambio al final también hacia una dieta que va a aportar también salud a largo plazo más allá de lo estético. Entonces, el panorama nutricional es verdad que está cambiando y cada vez se está reconociendo el valor de los alimentos integrales, las proteínas vegetales para la salud, y al final es parte de la flexibilidad en la alimentación. Esto va a ser clave. Algunas personas pueden experimentar, y lo hemos visto, grandes beneficios con una alimentación que priorice más productos vegetales y menos procesados animales, y al final sí que estamos viendo muchos resultados, y que hay gente que tiene miedo también en las dietas con tendencia más vegana al tema de es que no me llega la proteína que necesito, es que me voy a tener que suplementar de X cosas. Obviamente hay cosas como la vitamina B12 que te tienes que suplementar sí o sí, pero el resto de cosas por tema de alimentación lo podemos conseguir siempre y cuando esté bien planificada. Yo lo que recomiendo es que si quieres hacer una transición a una dieta vegana o vegetariana, que te pongas en manos de un profesional, porque la gente a veces también piensa de no, soy vegano, y lo que decíamos antes, como solo verdura. No, te falta también la proteína vegetal porque es necesaria, y al final sí que la gente que adopta la dieta vegana, lo que decíamos, es por razones éticas, por sostenibilidad, y otros que buscan mejorar también su salud. Se ha visto menos enfermedades crónicas, mejor control de peso, y al final también encontramos niveles de energía más estables, porque al final también nos aporta tema de fibra integral y la proteína vegetal. No, me imagino que también lo que es importante, aun haciéndola bien, es hacer una transición, ¿no? Porque la microbiota de una persona que ha sido muy carnívora es más anaeróbica, y la transición hasta hacer que tu microbiota sea más aeróbica, dependiente de alta cantidad de fibra, de legumbre, etcétera, pues claro, si tú de repente una persona que ha sido muy carnívora le metes eh, 3 veces al día legumbres, quinoa, avena, etcétera, o sea, pues va a acabar con un hinchazón y va a acabar pensando que es que la dieta vegana no era para él, porque va a tener trastornos inducidos, pero simplemente porque el proceso ha sido demasiado rápido. Sí, 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 sí. Eso, de hecho, lo hemos visto de mucha gente que, y al contrario también, que vienen de pasar de una alimentación, como tú decías, carnívora, de la noche a la mañana levantarse queriendo ser vegano y encontrarnos pues toda esa retahíla de problemas digestivos, porque al final la transición debe ser gradual para que tu microbiota intestinal se pueda adaptar de manera suave y efectiva. Y ahí lo que les recomiendo también es que vayan haciendo ese aumento de fibra de forma gradual, que incluyan probióticos naturales, que eviten también pues, cambios más drásticos, tema de la hidratación, que beban suficiente agua, porque la fibra, al ser fermentada, pues también puede tener más agua al intestino, y la hidratación al final es esencial para evitar el estreñimiento. Y luego lo que decíamos, balancear correctamente los macro y micronutrientes, porque al final una dieta vegetariana, vegana, puede ser muy nutritiva, pero debemos asegurarnos de cubrir ciertos nutrientes que, si no se planifican correctamente, podemos entrar en déficit. No, pero bueno, yo creo que ahora además ayuda bastante, o sea, los procesos de soja texturizada, como las marcas de Eura, hamburguesas, demás, o sea, y además que es que tienen muy buena calidad, y el valor biológico que tienen es muy bueno. Yo creo que facilitan muchísimo que ahora una persona pueda pasarse a ser vegana perfectamente, y además con sabores ricos, sirve para la persona que eche de menos la carne y quiera hacerse hamburguesas, etcétera. Sí, 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 sí. Sí que es verdad que la variedad de alimentos hoy en día a nivel de alimentos veganos, vegetarianos, es enorme, pero al igual que lo es de que poco a poco han sacado alimentos más saludables,
también es verdad que hay mucho ultraprocesado Ya, vegano ya, por ya. ahí suelto. Chorizo vegano, Kit Por Kat, ejemplo, Kit Kat vegano, gominolas veganas, sí, sí, también hay algunas cosas que dices, joder. eso es, y que al final están llenos de sodio, de aceites refinados, grasas trans, azúcares añadidos. Entonces, eso, que opten por alimentos enteros y no procesados como sea posible. Obviamente, la soja texturizada, Eura, todo eso, la verdad que es una maravilla. Mira, hay una cosa a colación de todo esto y sobre todo tú también que trabajas muchísimo todo lo que es la regulación y el equilibrio de los trastornos digestivos de los pacientes que tenemos, es que, bueno, en los últimos años se ha trabajado y se ha divulgado muchísimo todo lo que son los planes de nutrición bajos o nulos en fructooligosacáridos, FODMAP, en los cuales, pues, durante al menos X semanas o X tiempo, la persona excluye del todo el hidrato de carbono, entra en cetosis, hace una dieta casi que incluso carnívora, incluyendo alta cantidad de grasa saturada, de ácido butírico a través de la mantequilla ghee, donde pues eso, los fructooligosacáridos que normalmente se encuentran en fruta, legumbres, frutos secos, pues los eliminas, gluten y antígenos proteicos que pueden generar inflamación intestinal, pues aparentemente genera mejora en el aparato digestivo, pero va en contra de lo que sería una dieta vegana. Entonces, o sea, tú cuando trabajas en la práctica, utilizas este tipo de protocolos, lo usas como herramientas durante X tiempo para luego volver a hacer una transición. Cuéntame esto en la práctica, cómo lo usas, este tipo de dietas. Sí, a mí la dieta baja en FODMAP sí que la suelo utilizar en ciertos trastornos digestivos, pero es verdad que cuando haces una dieta baja en FODMAP tienes que ponerte en manos de un buen profesional porque al final es muy fácil restringir y muchas veces la persona no necesita que le restringas tantas cosas. Mm, De hecho, el otro día, la semana pasada, me opinó una paciente que llevaba con la dieta baja en FODMAP un un año. año. Y yo, un año entero, sí, sí, sí. Entonces, claro, su alimentación, imagínate, de hecho, es una persona que come muy saludable, pero tenía el perfil lipídico por las nubes. Claro, pues si te quita, si come a base de grasas también, pues ahí también hay que tener ojo. Entonces, a mí cuando es necesario, y lo veo muy claro, sí que me gusta aplicar un protocolo más bajo en FODMAPs, no directamente eliminar todo, y poquito a poco, no más de un mes, empezar a hacer reintroducciones por grupos de alimentos y que lo vayamos viendo también con la ayuda de enzimas digestivas y que al final pues tratar la patología de base, porque a mí no me sirve de nada ponerte una dieta baja en FODMAPs que vas a mejorar sintomatología, pero si no te trato el origen, podemos tirarnos así un año que tú te vas a sentir bien, pero no vas a solucionar la causa. Y a la mínima que te salgas algo, otra vez van a venir los problemas digestivos. Entonces, también trabajar con un tipo de alimentación así más antiinflamatoria, en la que reduzcamos también, en ciertos casos, el tema del gluten, que muchas veces tampoco es necesario, pero hay trastornos en los que sí que hemos visto que funciona. El tema del lácteo de vaca, por muchas veces es también un poquito más proinflamatorio, pero sobre todo, controlar el tema del estrés, que al final es de las cosas que más nos pueden inflamar si tenemos el cortisol elevado durante mucho tiempo. Es que yo creo que, bueno, y esto lo verás constantemente en consulta. Yo creo que una de las cosas maravillosas que da pasar consulta y estar durante muchos años, pues por suerte los profesionales que llevamos mucho tiempo, es darte cuenta que la mejor de las herramientas a largo plazo, si se lleva de forma espartana, puede ser peligrosa incluso para el paciente. Yo me imagino cuántas veces también habrás visto pacientes, yo he visto muchos pacientes que iniciando protocolos cetogénicos, carnívoros, donde evidentemente la persona inicia con un estado de inflamación, probablemente con sobrepeso, con una carga aún de grasa abdominal visceral que le permite estar en cetosis y estar durante semanas o meses con la insulina muy baja y haciendo que el organismo tire de esa energía sobrante porque tiene mucho aún para tirar de toda esa grasa abdominal visceral, está liberando adrenalina, la cápsula suprarrenal va sobrada, vas trabajando, pero luego va llegando ese estado donde es lo que tú dices, es que ya el día que pruebo un poquito de gluten es que me vuelvo loco, el día que meto un poquito de hidrato de carbono, es más, hasta tienes un sesgo de confirmación donde dices, ¿lo ves cómo no puedo tomar hidrato de carbono que me vuelvo loco? Pero llega luego un momento donde paradójicamente se empiezan a inflamar ahora muchísimo más y te toca otra vez hacer esta reintroducción y luchar contra los paradigmas que tiene la persona muy anclados. Esto lo habrás visto también
en consulta, teniendo un LDL de 500, yo llego a ver 850 de LDL y la persona decirme, pero si me tomas hidrato de carbono perderé la flexibilidad metabólica. Y digo, no, pero, a ver, o sea, y esa persona venía de un infarto. O sea, entonces me olvidé la Wow, mitad. madre mía. Claro, tú habrás visto casos así también. Sí, 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 sí. De hecho, obviamente, hemos tenido pacientes desde que venían con una dieta cetogénica durante mucho tiempo y de ahí no los sacas, por lo que tú dices de, es que si como hidrato me inflamo, tal. Pero al final hemos visto que metiendo, de hecho, tuvimos un caso de colesterol total de 900 y el LDL de... Sí, 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 pero no se tomaba nada y no se quería tomar nada tampoco. Entonces, hemos ido introduciendo poco a poco la alimentación, hidratos, también venía a hacer ayunos extremos y hemos visto que hemos ido bajando también ese perfil lipídico. Obviamente falta trabajo por hacer porque también la paciente es un poco reacia todavía, pero ya ha visto que mejorando pequeñas cosas hemos conseguido bajar también ese perfil lipídico. Entonces hay que hacer esa reducción gradual de carbohidratos, que sea poquita cantidad, para que tampoco le coja ese miedo y manejar esa transición para evitar los efectos negativos de la mejor forma posible. Mira, antes has estado hablando de bueno, la importancia de que existe equilibrio y pues, armonización en el organismo y realmente no podemos hablar de tener composición corporal adecuada y equilibrio entre la masa muscular y la grasa si no hay equilibrio pues, en el organismo absolutamente en todo. La coherencia y el equilibrio de los diferentes macronutrientes que incluimos, al equilibrio que tiene que existir entre insulina, glucagón, serotonina, dopamina, etcétera. Pero hablaste de un concepto, lo hablaste superficialmente, pero me gustaría que hablaras, inténtalo aterrizar para las personas que nos están hablando, de la importancia del equilibrio o las concentraciones adecuadas y su función correcta de la leptina y la grelina. Vale, háblanos un poco pues para las personas un poco más neófitas y demás, que probablemente cada vez lo han ido leyendo más, pero bueno, para ti esto qué significa a la hora de trabajarlo en consulta. Sí, a ver, al final la leptina y la grelina, como sabemos, desempeñan también un papel, sobre todo en la regulación del apetito y el equilibrio energético del cuerpo. Entonces, la leptina, a modo fácil, es la hormona que nos va a dar la saciedad y la grelina es la hormona del hambre. Entonces, ¿qué pasa? Que si se desequilibran ambas hormonas, pues al final lo que puede provocar es que tengamos un exceso de grasa corporal, que no tengamos esa señal de saciedad, que tengamos un mayor apetito y que todo se transcriba al final en mayor acúmulo de grasa. Disminuye el gasto energético, favorece pues esos procesos en los que el cuerpo no recibe suficiente energía. Entonces, lo que buscamos al final es controlar estas hormonas porque sí que se ha visto que si tenemos un descanso adecuado, la grelina y la leptina se regulan. Entonces, hay una cosa que es un dato curioso, que al final, si duermes 3 noches seguidas mal, las hormonas del hambre es como que se desequilibran totalmente y por eso esos días posteriores podemos incluso Claro, sentir mayor apetito, claro. incluso cuando no necesitamos comer. Entonces, pues ahí trabajamos mucho, que siempre hacemos hincapié en deporte, alimentación, pero el descanso, que es el gran olvidado. Entonces, gracias al descanso vamos a conseguir regular también estas hormonas. Fijaos esto de lo que está hablando Mar, lo importante que es trasladándolo al objetivo estético o el objetivo deportivo que tenga una persona, porque probablemente cuántos de vosotros podéis pensar, bueno, yo quiero adelgazar o quiero mejorar mi composición corporal, pues quiero la mejor de las dietas, incluso el mejor de los entrenamientos, pero estamos incluyendo más factores. Mar está hablando del descanso, está hablando del sueño, está hablando de cuándo incorporar el hidrato de carbono, porque sé por la noche que gracias al hidrato de carbono voy a tener más serotonina y voy a dormir, etcétera, porque esto va a impactar en las hormonas que directamente actuarán en el hipotálamo, en el núcleo accumbens, en la amígdala, en zonas del sistema nervioso que son las que nos hacen buscar la comida o no. Y tú seguro, Marc, que habrás visto cuántas personas, yo he visto muchas personas que llevan incluso años yendo a psicólogos, que llevan años luchando con trastornos de conducta de alimentación, etcétera, y al final
cuando empiezan a hacer un poco de ayuno intermitente, empiezas a equilibrar el tipo de nutrición de forma personalizada según las hormonas, desinflamas, mejoras el aparato digestivo, mejoras los neurotransmisores, la posible hiperpermeabilidad que exista en tu intestino, hacer un poco más de deporte, combinando aeróbico, anaeróbico. De repente, ¿cuántas veces seguro que te han dicho? Hombre, sí, pues la verdad es que me encuentro mejor en el espejo, la verdad es que estoy mejor estéticamente, la verdad es que estoy mejor a nivel de intestino, pero es increíble porque a nivel emocional me encuentro mejor que nunca, estoy súper estabilizado, es que no me hace falta, mira, es que me he dejado el psicólogo y casi que le voy a dejar decir al psiquiatra que me baje antidepresivo, que no necesito tanta dosis. ¿Cuántos milagros aparentemente espontáneos con el paso de los meses habrás escuchado aquí en consulta? Sí, muchos, pero eso al final también viene dado por el tema del reequilibrio hormonal, la reducción de la inflamación, la mejora que decías también del sistema digestivo y eso también ayuda a que el paciente no se vea tampoco tan inflamado, lo que decías que a lo mejor de cara al espejo pues también se vea un poco mejor, pero por eso, porque también dejamos de lado restricciones alimentarias que llevan haciendo mucho tiempo, disminuimos atracones, una alimentación pobre en nutrientes, lo que hablábamos antes también de la serotonina, al final si tú llevas una alimentación pactada, la que te sientas cómodo y sea personalizada hacia ti, al final es cuando comenzamos a equilibrar todo y conseguimos también ese impacto psicológico positivo también. ¿Y qué pasa? Que tenemos mayor adherencia a una dieta equilibrada que está hecha para ti y perdemos esa relación con la mala relación con la comida al final, porque tienes una nutrición más flexible basada en la reeducación y en ese equilibrio hormonal y comes pues, de forma más intuitiva, respetando esas señales de hambre y saciedad. Claro, totalmente. Fijaos, eh, a ver si os lo logro hacer entender a nivel fisiológico, y esto también lo habrá visto muchas veces Marc, luego nos hablará de su experiencia, pero en muchos de mis vídeos y en en mucha divulgación de muchos divulgadores, influencers, youtubers, médicos, en mucha divulgación médica se habla de ese concepto que habréis escuchado un millón de veces, que es la resistencia periférica a la insulina. Es un proceso por el cual la insulina no funciona de forma eficiente, los receptores periféricos se hacen resistentes, esto va asociado a la acumulación de grasa abdominal visceral, el adipocito en cierto modo se inflama también y esto hace que el adipocito que libera leptina cada vez que comemos para que nuestro sistema nervioso sienta que ya no tengo que seguir comiendo, como ese adipocito está inflamado, ¿vale? Está liberando constantemente leptina hasta que se genera, paralelo a la resistencia a la insulina, se genera una resistencia periférica a la leptina. Esto significa que una persona con una composición corporal adecuada, con un microbioma adecuado, con una salud gastrointestinal adecuada, con una salud inmune perfecta, etcétera, ¿vale? Cuando como de más, cuando un día como un ultraprocesado, cuando un día en una boda, pues me he comido un trozo de tarta, inmediatamente el adipocito, si está todo funcionalmente como tiene que estar, el adipocito libera leptina y como hay sensibilidad a la leptina en el sistema nervioso, yo no sé por qué estoy capaz de tomar 2 trozos y me paro. Sin embargo, la persona que tengo al lado que tiene resistencia periférica a la insulina, síndrome metabólico, el adipocito está inflamado y ha liberado durante mucho tiempo leptina, se ha generado resistencia a la leptina y la persona en cuanto coma una cucharada ya se come la tarta entera y está hasta deseando llegar a casa porque sabe que en la despensa tiene 4 bolsas de Fosquitos y de Kit Kats y se los come avergonzado y al día siguiente le escribe un email a Mar diciendo que ha fracasado otra vez y que ya te llamaré dentro de unos meses, ¿vale? Con esto lo que os quiero decir es que es muy fácil en muchas ocasiones demonizar, criticar, juzgar la falta de sacrificio, la falta de capacidad que puede tener una persona para tener adherencia a una dieta y en muchas ocasiones si no tenemos en cuenta que tenemos que balancear, equilibrar todas las áreas de la persona, esa persona está enferma, tiene un problema fisiológico y biológico que hace que en cuanto empieza a comer comida ya no puede parar porque tiene resistencia a la leptina. Y cuando vamos equilibrando el resto de áreas, mejora la musculatura, hay liberación de mioquinas moduladoras, también de la adipocito. El adipocito se desinflama, hay menos citoquinas circulantes, hay menos neuroinflamación. De repente la persona vuelve a tener sensibilidad a la leptina y de repente por primera vez dice, ostras, que no repetí el día de la comida del Cheat-Meal. Y esto también lo habrás visto con el paso de los meses, como la persona, sin necesidades de terapia, de psicólogo ni nada,
vuelve otra vez a generar la autorregulación porque vuelve a conseguir la sensibilidad a la leptina. Eso es, sí, sí, también es algo que vemos mucho porque al final cuando vemos que el sistema hormonal está funcionando correctamente, puedes comer con moderación y sentirte satisfecho porque tu cuerpo está enviando esas señales claras de saciedad. Pero lo que dices, cuando hay una resistencia a la insulina o la resistencia a la leptina, el cuerpo al final no puede enviar estas señales correctamente y lo que hace es generar un comportamiento alimentario que hemos visto descontrolado. Lo que decías, yo me he encontrado correos de me he pegado un atacón, me ha pasado esto, lo otro, ya he fracasado, que se vuelven al final más vulnerables en ese aspecto, pero lo que tenemos que buscar es volver a conseguir esa motivación y que al final tengamos claro los ajustes que debemos seguir también. Entonces, eso también lo trabajamos mucho y se ve mucho la evolución en los pacientes. En meses, que al final los ves que los primeros meses no, pero conforme se va regulando todo el sistema hormonal, súper orgullosos. Lo que decías es que me he dado un cumpleaños y es que, mira, ni me ha apetecido tarta, o mira, me he comido un poco y ya me he quedado bien. De eso también es un progreso muy bonito. Claro, totalmente. Mira, me gustaría acabar, pues bueno, hablando un poco también de tu experiencia con los fármacos de última generación, GLP-1, ¿vale? Para todos los que os suene rara esta molécula, ¿vale? Seguro que sí que os suena el fármaco Ozempic, ¿vale? Hace varios años, pues se sintetizó por parte de la industria farmacéutica unas moléculas llamadas GLP-1, que son péptidos similares al glucagón, ¿vale? Que son moléculas que actúan sobre el metabolismo, principalmente generando a nivel nervioso saciedad y favoreciendo ralentización en el tránsito gastrointestinal, favoreciendo que las células pancreáticas liberen insulina de forma más eficiente ante la ingesta de comida. Y esto ha significado una revolución farmacológica, biológica y una revolución en la lucha contra la obesidad. Desde aquí han ido surgiendo diferentes péptidos, GLP-1 y por último la tirzepatida, de la cual he estado hablando en los últimos tiempos, que además incorpora pues una doble función, una función GLP-1 y una función GLP, ¿vale? Que actúan modulando esa inflamación de la cual os he dicho que hay en el adipocito y que genera resistencia a la leptina y que genera lipotoxicidad, que el adipocito acumule pues más triglicéridos y que no podamos oxidar, pues la tirzepatida actúa con una doble función que también va dirigida a que el adipocito queme rápido o expulse mucho más rápidamente los ácidos grasos. Y a ver, tú lo habrás visto en consulta. Yo en la clínica hemos sido muy precavidos a la hora de pautar estos tratamientos. La verdad es que hemos intentado casi que resistirnos a trabajar con ellos, pero bueno, hay una evidencia que para personas con obesidad, con diabetes tipo 2, con hemoglobina glicosilada elevada, con perfil lipídico que tampoco logras arreglar porque está vinculado al consumo de carbohidratos, y personas que pues oye, que hasta tienen bulimia, etcétera, y atracones y subidas y bajadas de peso, pues la verdad a mí me ha sorprendido increíblemente respecto a lo efectivos que son, pero también respecto a lo peligrosos que pueden ser, porque es que la persona puede literalmente caer también en un trastorno de conducta alimenticia porque es que se olvida de comer y cae en una desnutrición, en una sarcopenia, en una menorrea hipotalámica por dejar de comer, etcétera. Entonces, bueno, tú que haces el seguimiento con estos pacientes a los cuales, pues, tanto yo como el resto de doctores, que pues, cuando consideramos, pautamos este tipo de fármacos, ¿qué me podrías decir de tu visión? Sí, justo lo que estás explicando, Tony. Al final lo estamos viendo cada vez más en consulta. Este tipo de medicamentos literalmente está revolucionando el enfoque de la pérdida de peso porque vemos pacientes que antes no respondían a un plan dietético, ejercicio, incluso a tratamientos previos y con este tipo de fármacos al final consiguen como desbloquear esa pérdida de peso, que al final hay que entender que no son quemagrasas, pero sí que ayudan a modular el apetito, reducir los atracones, controlar mejor las comidas y en muchas personas al final pues eso, romper ese estancamiento que venía incluso de años. Entonces, es una herramienta que tenemos muy poderosa, pero obviamente requieren de ese acompañamiento por parte del médico, del nutricionista, para que sean efectivos
sostenibles y seguros sobre todo, porque luego también estamos viendo lo que hablábamos, efectos secundarios que pueden ser bastante molestos si no se hace un buen seguimiento. Claro, claro, y yo creo que, como bien has dicho antes has hablado de la dieta baja en fructoligosacáridos. Es una herramienta dirigida a lo antes posible generar una reincorporación de gluten, de carbohidratos, de legumbres, etcétera. Pues si en un momento dado hay que usar, pues oye, porque la persona, para bien o para mal, pues es incapaz en un determinado momento o a lo largo de toda su vida, es como serio paciente, o es más, mira, vi un documental de Oprah Winfrey, ¿vale? Donde ella hablaba que a lo largo de toda su vida había anhelado sentir cómo sería ser una persona que empieza a comer chocolate y puede parar cuando quiera. Y a lo largo de toda su vida había hecho terapias, había hecho dietas, etcétera, y estaba constantemente viviendo con el efecto rebote. Y la primera vez que usó Ozempic, casi que lloró de alegría por poder comer un trocito de una chocolatina y dejarla porque ya no tenía más necesidad de comer más. Esto realmente pues, es un alivio increíble para muchas personas, pero claro, esto se puede enganchar como a cualquier droga. Entonces, el objetivo debiera ser usarlo en el mínimo posible y creo que de forma indispensable con acompañamiento del nutricionista e incluso del psicólogo al mismo tiempo. Y si no, casi que ni acercarse a estos fármacos. Sí, 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 sí. Y tampoco igual, en muchos casos, no como primera herramienta. Eso es, Primero probar eso es. el tema de, porque nosotros en consulta sí que tuvimos una paciente que vino a consulta con cortisol elevado, insulina alta, vitamina D baja, patrón digestivo de estreñimiento, que a nivel emocional ella se veía atrapada al final en un circo de estrés porque era enfermera a turnos, con ansiedad, atracones. ¿Y qué pasa? Que hicimos un abordaje nutricional, dieta low carb con cargas estratégicas, pues entrenamiento por la noche para ayudar a relajar el sistema nervioso, ayuno un ayuno suave como los que comentábamos, y metimos también una suplementación adaptada a su perfil. ¿Qué pasa? Que aquí no tuvimos un reto porque no era fan de tomarse nada y no siempre fue constante. Y lo bonito de esta paciente es que ella al final quería aprender a comer bien, entender su cuerpo, y eso nos ayudó también mucho a construir la adherencia. Entonces, en los seguimientos sí que íbamos viendo avances reales a nivel también, pues, mejorar la bajada del cortisol, el perfil tiroideo, la reducción de la hemoglobina glicosilada. Pero ¿qué pasa? Que la insulina seguía alta. Sí que es cierto que era una paciente que en momentos puntuales sí que se daba atracones en verano por repuntes de ansiedad que le daban, y junto al doctor al final planteamos introducir el tratamiento porque ella al final no se veía progreso en el tema de la composición corporal, que era algo que a ella le importaba mucho. Entonces, al final no queremos obviamente poner todo el foco en el peso, pero sí que generar resultados visuales que reforzarán su motivación y sobre todo reducir ese hambre emocional que pueda sentir. Y la verdad que ha mejorado un montón, está súper motivada y ahora mismo estamos en una fase en la que está disfrutando de la comida sin miedo y sin culpa, y soy muy pesada con ella porque siempre digo, no te olvides de la proteína, porque ¿qué le pasa? Que está con la mínima dosis, como es que no como, es que no tengo hambre, es como cuidado por lo que decíamos de los trastornos de la conducta alimentaria, de que como le veo cada mes al final, es hacer mucho trabajo de lo que decíamos al principio, educación alimentaria. O sea, no te voy a poner nada cerrado, pero yo quiero que tengas las pautas de lo que es una alimentación, porque mucha gente, lo que decías del documental, piensa que, como esto me quita el apetito, pues como puedo comer galletas y perder peso, pues me alimento a base de eso. Y no es eso, hay que aprender y coger los hábitos, porque si no, te va a dar el efecto rebote y te vas a haber gastado un dinero en algo que te ha hecho un efecto en el momento, pero luego no lo has podido mantener porque no has tenido ese cambio de chip. Realmente, con esto nos despedimos y con ese mensaje de pulcritud y de juicio crítico que absolutamente, pues, primero los profesionales, porque los profesionales somos los primeros que muchas veces podemos caer en la tentación de usar fármacos novedosos, dietas extremas que generan adherencia, enganche al paciente, pero que a largo plazo van a generar efectos colaterales, fármacos como los GLP-1, el Mounjaro, etcétera, que son maravillosos a efectos de pérdida de grasa, pero pueden ser desastrosos y mortales. Fijaos lo que os digo, inmortales mal llevados. Entonces, este tipo de directos y bueno, toda la divulgación que nosotros y muchísimos otros divulgadores hacemos van dirigidos hacia alcanzar la objetividad, la coherencia, el juicio crítico
y que sepáis que, pues, oye, cuando necesitáis conseguir objetivos estéticos en vuestra salud, etcétera, la mejor inversión que podéis hacer es poneros en manos de profesionales, que hay miles a lo largo de todo el mundo, muy profesionales, eh, tanto o más como nosotros, estamos aquí cada uno depositando lo mejor que puede para aportar esa coherencia y sobre todo para aportar libertad, ¿vale? O sea, el conocimiento, que una persona aprenda a comer, como dice Mar, este acompañamiento donde la persona poco a poco se va liberando de los estragos de las dietas espartanas anteriormente, eso al final que te aporta paz y felicidad en tu día a día, ¿vale? Entonces, ese es el mensaje final. Y bueno, Mar, a pesar de que no te he visto durante 40 minutos, pues tu voz, tu mensaje me ha encantado. Espera ahora, Jolín. no sé ahora cómo se colgará, pero bueno, muchísimas gracias por todo tu conocimiento, por la entrega, por lo bien que te portas con todos los pacientes y con el corazón tan entregado que tienes en consulta. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Tony. Venga, lo dejo aquí colgado. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego. Chao.